más noticias sobre los jesuitas en Japón, o mejor dicho, la tragedia de los jesuitas en Japón. ¿Cómo terminó este asunto? A fines del siglo XVI, el Japón, y noten que hemos elegido el Japón en una muestra de oportunismo mediático, ya que en el Japón se va a realizar el Campeonato Mundial de Fútbol. Así que en el siglo XVI el Japón tenía 20 millones de habitantes, no como ahora. Y la reputación de ser el país más belicoso de la región, una reputación que lo acompañó casi siempre. Allí se hablaba un solo idioma y poco a poco trataba de pasar de un gran número de señoríos fragmentados a un Estado nacional bajo el dominio militar. Tenía dos religiones que chocaban violentamente, el sintoísmo y el budismo. Dice el cronista que el cristianismo tenía quizá una oportunidad inigualable de proponerse al Japón como el credo nacional del nuevo Estado unificado. Se decía que el pueblo japonés estaba asombrosamente dotado para recibir y transformar ideas y religiones. Arguían que habían hecho eso con casi toda la cultura china, que habían recibido y transformado de un modo asombroso. Una vez que pensaron todo esto, los jesuitas, a fines de 1560, formaron un grupo numeroso y marcharon al Japón para insertarse en las fisuras abiertas por una guerra religiosa que también era civil. Entre los jesuitas que llegaron al Japón había un napolitano llamado Alessandro Valiniano. Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de predicar en el Japón. Sus opiniones sobre los japoneses, sin embargo, eran una mezcla de admiración y estupidez. Decía acerca, por ejemplo, de los habitantes de la India, en otro orden de cosas, que eran gente baja y bestial, y que no podían ser convertidos al cristianismo porque las personas de piel oscura eran demasiado perversas. En cambio, decía este filósofo, los japoneses eran distintos, sumamente cultivados e inteligentes. El caso es que 3 años después de su llegada, los conversos japoneses eran 150.000, flaco. En 3 años habían meloneado a 150.000 japoneses, entre los cuales había un elevado porcentaje de nobles. Jamás se había conseguido un resultado igual en cualquier otro lugar de Oriente. Y Valiniano aseguraba que los japoneses aceptaban el cristianismo sin que se los violentara. Es decir, no había necesidad de amenazarlos con una espada para que abrazaran la fe de Cristo. Dijo que lo hacían por gusto. Es muy gracioso que alguien se convierta a una religión por gusto. Y más todavía en una religión como el cristianismo, ¿no? Y por una especial sensibilidad al relato heroico. Les gustaba escuchar cuentos de mártires y sobre todo la historia de Cristo. Discúlpenme. Valiniano decía también que los cristianos japoneses estaban dispuestos a morir por su fe y que la misión del Japón era la única que tenía perspectivas de convertirse en un reino cristiano autónomo, con una jerarquía nativa digna de confianza. Y todos los jesuitas compartían la opinión de Valiniano. Pero se presentó un problema. Ni Roma ni la España de Felipe II, que era entonces el país más poderoso del mundo, estaban dispuestos a que el Japón tuviera un clero nativo y autónomo. Una misión jesuítica era entendida por el Papa y por Felipe como necesaria para establecer un manejo casi de tipo colonial del lugar al que se iba a predicar. Así que a Felipe y al Vaticano no les interesaba que los japoneses fueran cristianos, si es que al mismo tiempo preservaban su independencia. Me refiero a la independencia política y económica. Además, una jerarquía nativa era un riesgo de cisma. El cristianismo, según el Papa y Felipe, debía establecerse con jerarquías occidentales. Ustedes háganse cristianos si quieren, pero
los muchachos lo ponemos nosotros. Además, para el papado y para Felipe, los jesuitas que estaban en Japón eran sospechosos. Se creía que hacían de intermediarios y traficaban con los mercaderes chinos que tenían prohibido acercarse hasta Japón. Se sabe que Japón estuvo cerrado al mundo hasta el siglo XIX. Entonces, decían que los jesuitas le compraban cosas a los chinos y después se los vendían a los japoneses y todas esas cosas. Las sospechas crecieron cuando Valiniano escribió que era conveniente que otras órdenes religiosas no fueran hasta allí. En realidad iba a haber escrito que no era conveniente que otras órdenes religiosas fueran hasta el Japón. Decía Valiniano que los cristianos avanzaban mucho con su prédica en Japón porque estaban sometidos a un mando unitario. Y en cambio los budistas estaban divididos y eso los debilitaba. Y aceptar distintas órdenes, pongamos por caso franciscanos, dominicos, originaría divisiones análogas entre los cristianos y entonces no se obtendrían buenos resultados. Valiniano temía sobre todo a los dominicos y a los franciscanos españoles por los métodos que usaban. Bueno, habían usado métodos terribles con los aztecas. Aseguraba que una actitud semejante sería desastrosa con los japoneses. Insistía que debía dejarse trabajar solamente a los jesuitas, para luego hacer que clérigos nativos japoneses dirigieran las correspondientes iglesias. Eso es lo que decían los jesuitas. Pero en Roma y en Madrid, las más altas autoridades se preguntaron por qué los jesuitas debían tener el monopolio de lo que sucedía en Oriente. Y empezó el lío. A partir de 1592, los franciscanos comenzaron a entrar con la ayuda incluso de mercaderes y aventureros al Japón, y empezaron a hacer proselitismo, a celebrar misa públicamente. Hasta allí las autoridades japonesas se habían mantenido bastante tranquilas y hasta complacidas. Valiniano, para diferenciarse de los cristianos de otras órdenes, ordenó a todos los jesuitas que se adaptasen a la vida japonesa tan fiel y éticamente como fuera posible. No aprobaban los ritos budistas o sintoístas, pero no predicaban contra ellos. Y entonces evitaban los crucifijos, porque en la mente japonesa la cruz estaba asociada con la vergüenza del castigo penal. El objetivo jesuita de alcanzar una rápida autarquía, que les habría permitido salir del país dejando a los cristianos japoneses al frente de la misión, no pudo lograrse, porque empezaron los franciscanos y los dominicos a predicar abiertamente contra las religiones locales, que me vienen con Buda, que me vienen con el síntoma, que antepasado, ni que nada. Y andaban con los crucifijos en la mano. Igual. En el año 1608 el Papa Pablo V dio amplias libertades a todas las órdenes para que predicaran del modo que quisieran en el territorio japonés. Y llegaron miles de clérigos de todas partes al Japón a predicar. Y el gobernante japonés, Hideyoshi, empezó a preocuparse. Llegaron también barcos ingleses, que iniciaron naturalmente una campaña anti-española y anticatólica. El capitán inglés Richard Cox, así se llamaba, le advirtió a las autoridades japonesas que en Inglaterra los jesuitas no eran personas recomendables, les contó que habían coordinado planes con los españoles para desplegar una invasión, les contó la historia de la Armada Invencible, les contó la leyenda negra, les contó todo. Hideyoshi publicó un edicto que acusaba a los cristianos de haber llegado al país para difundir una ley perversa y apoderarse de la tierra. Entonces dice, todos los cristianos europeos se la tienen que tomar, dijo Hideyoshi. Y los cristianos japoneses deben renunciar a su fe. Todos los 150.000, ya habría más, cristianos japoneses, deben renunciar a su fe. Y sucedió algo que nadie esperaba. Los cristianos japoneses tuvieron un estallido de fervor religioso. Era cierto lo que decía Valiniano. Estaban muy dotados para aquella religión. Y pudieron verse japoneses
flagelándose, mutilándose ritualmente. Varios murieron en su delirio extático, y esto enfureció todavía más a las autoridades. Tal como lo había percibido Valeriano, los japoneses conversos fueron cristianos de un coraje sin igual, y se convirtieron en víctimas de una persecución terrible. Entre 1614 y 1643, 5.000 cristianos japoneses fueron ejecutados en el fuego. Se infligían horrendas torturas a los que rehusaban retractarse. 10.000 murieron de esa forma. Los gobernadores locales agravaron los horrores cuando la ejecución en la pira no conseguía promover la apostasía, es decir, la amenaza de la acusación. Otros 5.000 fueron ahogados en las fuentes termales de Unzen. Y hasta tal punto llegó el espanto que los pocos jesuitas que quedaban dedicaban su prédica con exclusividad a enseñar a los fieles el modo de soportar el martirio. Para terminar, digamos que el cristianismo sobrevivió un tiempo en la clandestinidad en Japón. En 1658 ejecutaron unos cuantos en Nagasaki y ya pensaron que no había quedado ni uno. Urakami, una comunidad criptocristiana, eran cristianos pero se hacían los giles, consiguió sobrevivir hasta que se la descubrió recién en 1865. Era vos. Naturalmente ya no se castigó a sus habitantes, eran unos pocos que practicaban bautismos secretos, nada más. Esa fue la terrible historia de los jesuitas en el Japón, del cristianismo en el Japón, y de lo que produjo el contacto de estas tres fuerzas. El espíritu heroico del Japón, una religión que propiciaba el heroísmo, pero también el martirio, y las divisiones de las órdenes cristianas. Y además, las ambiciones políticas del papado y de Felipe II. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a nuestros amigos japoneses, particularmente aquellos que van a organizar el Mundial de Corea. A nuestros amigos sintoístas y budistas, al japonés Hideyoshi, al gobernante japonés. No, ¿cómo no? Porque empezó una persecución espantosa. No, ese no. Bueno, a nadie más. Al otro jesuita tampoco, porque no quería los morochos. No, que no venía. A nadie más. Bueno. Yo sigo debiendo una charla, me parece a mí más interesante, sobre el Japón del siglo pasado. No del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? Y cómo el sintoísmo que está nombrado aquí, más otras fuerzas espirituales, políticas y económicas, vinieron a dar en lo que fue el Japón imperial. Pero bueno, hágame acordar. Podemos hacerla para la inauguración del Mundial, claro, ¿cierto? El 31 de mayo. Hablar, claro, de las crueldades del general Yamashita, en los momentos previos a la fiesta inaugural. Claro, en los momentos previos a la fiesta inaugural, cuando salen todos los tipos con las banderas. Claro. En off, los gigantes japoneses este año. Claro. Ajá, está bien. ¿Y cómo es la fiesta inaugural? Bueno, ya ¿Usted vio cómo la prepararán? Sí. Lo que son horribles son los muñequitos agarrados de lobo, ¿no los vio? No los he visto. Bueno. ¿Cómo son? ¿Qué sé yo? Son muy raros, no tienen forma de nada, son extrañísimos. Hechos Son con tres computadora. muñequitos que hacen, como se acuerda como con el Mundial 78 que había un gauchito con la camiseta argentina. Sí, pero allá no iban a poner un gauchito. No, más bien. Que en todas partes pongan un gauchito. No, pero tampoco es un japonesito. japonés. No, tampoco es un japonesito que pusieron, es una Sí. cosa muy extraña. Bueno, porque pues, ellos no creen que son japoneses. Bueno, Ajá. no sé, qué sé yo. Bueno, no importa. Hemos buscado música japonesa
y no había en la radio. ¿A usted le parece? Sí, no, ahora que jamás. viene el mundial, Ya se va a poner de moda. A ver, ahora vamos con a el mundial. bailar baile japonés. La pasan en la FM Hit, nada más. Sí. En la música japonesa. Pero sí, tenemos un tango que hace alusión a aquella prevención que los japoneses tenían con las cruces, en virtud de considerarlas como lo que realmente eran, instrumentos de tortura, ¿no? Incluso algunos cristianos de los primeros siglos también tenían esa idea acerca de la cruz. No fue tan sencillo que la cruz abandonara su connotación de instrumento de tortura, de tormento y de muerte, para convertirse en símbolo de la fe cristiana. El tango se llama Cruz de Palo y lo va a cantar Nelly Omar. Probablemente la letra del tango disimule el hecho de estar referido, como ciertamente lo está, a la gestión jesuítica en el Japón. No hay en toda la letra ni una sola palabra que nos remita a estos hechos. No se lo nombra a Hideyoshi, a los jesuitas, a Valeriano, pero ¿por qué no se lo nombra? Está evitado adrede eso. Justamente, lo que más me hace sospechar es que no se lo nombra. ¿Eh? Yo aprendí este método de razonamiento, no le quiero decir dónde, pero está muy vigente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo demostrar esto? Bueno, ¿cómo demostrar que el tango Cruz de Palo se refiere a los japoneses? Justamente porque no los nombra. Y si no los nombra, ha de ser por algo. Algo tendría que ocultar el autor del tango, que me parece que es don Enrique Cadícamo, y creo que el del autor de la bella música es Guillermo Barbieri. Bueno, algo tendrían que ocultar. Estaban hablando del Japón, pero no querían. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo en que se compuso este tango, allá en 1929-1930, el Japón estaba creciendo en sus industrias y al mismo tiempo estaba necesitando materias primas que no tenía. Cuando usted tiene una industria poderosa y no tiene materias primas, lo primero que hace es, mejor dicho, hace algo, lo primero que hace es tachero. Sí. Lo primero que hace, no lo tache, lo primero que hace es A. Sí. Invadir países que tengan petróleo, minerales, lo que usted necesite. Sí, señor. B, hacer que agentes internacionales manden preparar un tango alusivo a estas circunstancias. El tango es Cruz de Palo, lo canta Nelly Omar.